Jesús es más real do que usted mismo. Es más real que tu nombre y más real de todo lo que usted es. Él siempre fue y siempre será Jesucristo, el único Dios y el verdadero Dios. No es que Él fue, Él es el eterno presente de Dios. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada, no pasaba indiferente para nadie. Es un Jesús que vive hoy y tiene el poder para cambiarte, devolverte el futuro, devolverte la sonrisa, devolverte la esperanza y devolverte todo el amor que a veces la vida nos ha quitado. Él vino aquí para destruir el poder del pecado, para destruir el poder de la enfermedad, para destruir el poder de la muerte y finalmente Él vino aquí para destruir el poder del diablo. Ok, qué guapos se ven hoy desde aquí. ¿Cuántos creen que tienen un Dios guapo? Somos creados a su imagen y semejanza, pues por ende somos guapos, ¿ah? Ok, qué chévere tenerles en casa nuevamente y para mí es un honor el poder compartir en esta mañana acerca de Dios y de las maravillas que hace en nuestras vidas. Estoy realizando la serie de Quiero ser como Jesús. Y esta serie se compone de varios mensajes que te van a inspirar, te van a motivar a ser cada vez más como Jesús. Y el tema de hoy que quiero compartirles se llama costumbres. La Biblia dice que Jesús hacía cosas como era de costumbre. Entonces, ¿qué es una costumbre? ¿Qué es costumbre? Entendemos por costumbre, según el diccionario, que es la manera habitual de obrar de una persona. Lo cual es súper interesante porque Jesús tenía hábitos, costumbres. Y si Jesús, que es Dios, hecho carne, y aún como humano, hubo ciertas cosas que Él quiso hacer, no esporádicamente, sino habitualmente. Entonces, en esta mañana quiero compartirles 3 pasajes bíblicos que nos hacen referencia a las costumbres, a los hábitos que tenía Jesús. Y si tú quieres ser como Jesús, quieres ser un discípulo de Jesús, pues son 3 versículos que vale la pena tener en consideración. Si leemos juntos Marcos capítulo 10, verso 1. Dice, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaba. Primer hábito que vemos de Jesús es que Él tenía la costumbre de enseñar y Él enseñaba las Escrituras. En Lucas capítulo 4, verso 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre de cada sábado asistir a la sinagoga, lo que para nosotros es cada fin de semana a la iglesia. Y Lucas capítulo 22, verso 39 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Verso 40, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Vemos 3 costumbres, hábitos que tenía Jesús. Primero, enseñar. Segundo, congregarse. Tercero, orar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos juntos en esta mañana, por este mismo momento en el que estamos aquí. Padre, yo te pido que
seas poniendo un corazón enseñable en nuestras vidas y todo orgullo, toda fortaleza mental que se oponga a ti, Señor, es rendida en el nombre de Jesús ahora. Pido, Señor, que tú seas derramando un manto de humildad y que tengamos un corazón abierto a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Ok, el cuerpo humano es tan extraordinario que tenemos la capacidad de hacer cosas completamente complejas, complicadas, pero que si lo hacemos de forma recurrente, podemos llegarlas a hacer sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a conducir un automóvil mecánico. Es complejo, oye, si le analizas es complejo. Son muchas cosas en las que tienes que estar atento al mismo tiempo. O sea, tienes que pensar en el embrague, en el freno, en el acelerador, en los cambios. Cuando estás andando, pues maniobrar el volante, direccionales, retrovisores. O sea, son muchas cosas. Yo recuerdo que yo aprendí a conducir a muy temprana edad y recuerdo que a mí se me complicaba muchísimo arrancar. O sea, no podía arrancar. Siempre se me apagaba. Y en el mejor de los casos, iba así jaloneando. Era vergonzoso. Pero una vez, como a mis 15 años, como era de costumbre, yo le sacaba el carro a mis papás a escondidas. Yo esperaba que ellos se fueran y yo sacaba el carro y hacía mis paseos por el barrio. No salía del barrio, solo hacía mis paseos por el barrio. Y recuerdo que en una de esas, el semáforo, la luz se puso en rojo y pues obviamente paré, ¿no? Y no había nadie, solo el semáforo y yo. Y en esas me dio por mirar al espejo retrovisor y llega un policía de tránsito atrás. Yo, empecé a sudar frío, en serio. Dije, híjole, se fregó, ¿qué hago? Cuando se me dificultaba arrancar, y en el mejor de los casos iba a jalonear el carro, toda una cuadra. Entonces hay una probabilidad del 85% de que ese policía de tránsito pues mire a ver quién está en el carro y se dé cuenta que es un niño de 15 años que obviamente no tiene una licencia de conducción. Y yo ya me estaba imaginando la paliza que me iban a dar, porque me iban a quitar el carro seguro. Pero ¿ustedes qué creen que pasó? Como era de costumbre, pues ya pude arrancar bien. Obviamente estaba muerto del miedo y me volví y me guardé otra vez en la casa. Cuando aprendes a conducir y conduces una y otra y otra y otra y una y otra vez, cuando tú llegas a tu lugar de destino, ni te diste zona. ¿Cuántas veces tuviste que usar el embrague? ¿Cuántas veces tuviste que revolucionar el carro si fue necesario? Ni te das zona, porque lo has hecho tantas veces, tan recurrentemente, que se ha ido formando en ti un hábito. El interpretar un instrumento musical es complejo, pero a través de la repetición y de la repetición puedes llegar a hacer cosas realmente difíciles. Entonces, el problema no es la falta de habilidad, el problema es que no hemos desarrollado un hábito. Ahora, entonces, no es que las cosas sean fáciles, no, solo que es que lo has hecho tantas veces, tan recurrentemente, que ya se ha ido en ti formando un hábito, una memoria muscular, y algo que era complicado, complejo, pues termina siendo muy sencillo. No sé si alguna vez tú, en tu carro, frenaste con el pie izquierdo. Quizás estás cansado del pie derecho y vas a frenar con el pie izquierdo. Entonces, ¡pum!, todos los que estaban atrás salen hacia adelante. Yo lo he hecho un par de veces. Y una acción tan sencilla como pisar el freno con el pie izquierdo, si no lo has practicado, pues termina siendo nada sencillo. ¿Por qué les digo esto? ¿O a qué quiero llegar con esto? Hay muchas cosas de la vida espiritual que quizás son complicadas, que quizás puedan ser difíciles, pero si empiezas a desarrollar hábitos de fe y aprendes a responder
a esas formas que haces una y otra vez, que estas formas van a terminar cambiando tu vida por completo. ¿Qué pasaría si en nuestra vida el modo default, nuestra primera reacción natural por defecto, fuera el perdón? ¿Qué pasaría? Que alguien te ofende, que alguien te hace daño, lo primero que haces es ir y perdonar, porque estás tan acostumbrado al acto de perdón que aunque sea doloroso, difícil, ese es tu primer impulso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si las personas que están en este auditorio, su reacción natural por defecto fuera el perdón? Estoy seguro que Cuenca sería otra cosa, solo con este grupo que estamos aquí. ¿Qué pasaría si nuestra primera reacción natural por defecto fuera la compasión? ¿Qué pasaría si nuestra primera reacción natural por defecto fuera la humildad? Fuera el cariño hacia las personas. ¿Qué si desarrolláramos estos hábitos para que cuando llegue el momento difícil de enfrentar una situación, pues ya no tengamos que estar, ay, híjole, ¿ahora cómo le hago a esto? Porque ya lo hemos hecho tantas veces, que esto termina siendo parte de tu forma de ser. El cuerpo humano es tan extraordinario que tiene la capacidad de convertir casi cualquier conducta en un hábito, ya sea para bien o para mal. Y hay un sinfín de malos hábitos, desde no bañarte, comerte las uñas, hasta engañar y cosas mucho más gruesas. Jesús dice, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y es un problema pecar, obviamente, pero es aún mucho peor cuando ese pecado se convierte en un hábito y por default, por defecto, cometes ese pecado. Para algunas personas ese pecado puede ser la mentira, para unas personas eso puede ser el chisme, puede ser la infidelidad, para otras personas puede ser el robar. Y lo has hecho tantas veces, tan recurrentemente, que ese pecado te ha terminado esclavizando. Y eso es un mal hábito. Pero la contraparte de eso es que nosotros podemos ser hábitos positivos, podemos desarrollar hábitos de fe, podemos empezar a desarrollar hábitos que alimenten nuestro espíritu, que alimenten nuestra alma, hábitos que ayuden a otras personas, hábitos que nos ayuden a crecer, a madurar, a ser más sabio. Y en esta mañana quiero compartirles 4 puntos muy sencillos. Ok, Jesús era una persona de costumbres, de hábitos. Leímos 3 versículos al comienzo que hacen referencia a las costumbres que tenía Jesús. Y el primero nos dice que la primera costumbre que tenía Jesús era enseñar a la multitud las Escrituras, la Biblia. Que Jesús, cada vez que había una multitud, para él eso era una oportunidad de enseñarles acerca de la palabra de Dios. Segundo, dice que él se retiraba al Monte de los Olivos a orar. Él tenía una ubicación específica a la que iba recurrentemente a orar. Y la tercera es que cada semana él asistía a la sinagoga. Se reunía con el pueblo de Dios y estudiaban las Escrituras. Jesús era un hombre de costumbres. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? La cosa es que casi siempre lo vemos como Dios y se nos olvida que fue hombre. Y por eso hemos dicho en algún momento, es que Jesús es Dios, pues con razón venció la tentación. Por favor, pues obvio, así cualquiera. Pero la Biblia dice que Él fue 100% humano. Y Jesús no te va a pedir a ti algo que Él no hizo antes. La Biblia dice que Él fue tentado
igual que como hemos sido tentados tú y yo, lo cual me da a entender, por lógica lo deduzco, que Él entonces tuvo a disposición las mismas herramientas que tú y yo tenemos a nuestra disposición para crecer. Y la herramienta que Él utilizó para crecer fue la herramienta de tener hábitos sanos. Y lo vemos que era desde jovencito lo hacía. ¿Recuerdan la historia de María y José cuando se les pierde Jesús? Que aquí entre nosotros, yo no sé qué tan estresante sería eso. Dios, el Dios de todo, o sea, es que es Dios, te encomienda a ti criar a Dios hecho carne y se te pierde. No, es como estresante eso, no sé, o sea, me imagino cómo sería eso. Resulta que estas personas entraron en tal desespero y buscándolo por todo lado a Jesús, fueron y lo buscaron en las maquinitas, fueron y lo buscaron en el Playgo, fueron y lo buscaron en el Millennium, ¿será que está allá? Fueron y lo buscaron en las canchas de fútbol. Y tiempo después, al rato es que van al templo. A ver, quizás, no sé, a orar tal vez. Obviamente lo encuentran ahí y Jesús, ¿qué les dice? Oiga, ¿ustedes qué les pasa? ¿Ustedes creen que yo me la paso en las maquinitas? ¿En serio? ¿Ustedes creen que yo me la paso faranduleando en el Millennium? ¿Ustedes creen que yo me la paso jugando fútbol? Ustedes saben muy bien que yo me dedico a los asuntos de mi Padre. Y es lo primero que vemos en Lucas capítulo 4, que Él, como de costumbre, todos los sábados asistía a la sinagoga. Jesús, desde niño, cada semana tenía costumbres, hábitos, acciones que Él hacía de manera recurrente, que le ayudó en la vida. Y si Él era Dios y echó mano de los hábitos, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos hábitos sanos que nos ayuden a crecer cada día más y más? 2. ¿Cómo formar un hábito? Lo que repites, recuerdas. En Lucas capítulo 5, verso 16, en la versión TLA dice lo siguiente acerca de Jesús. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. ¿Qué tan seguido? Siempre. Para Jesús la oración no era algo que Él hacía únicamente en momentos de crisis. No era algo que hacía únicamente en momentos de dificultad. No era algo que hacía únicamente cuando necesitaba visión o dirección. Para Jesús, si hubiera o no crisis, si hubiera problemas o no problemas, Él tenía el hábito de frecuentemente orar. Ahora, los actos que hacemos son el resultado de nuestros pensamientos. Si tú inviertes en un pensamiento, cosechas un acto. Y si tú inviertes en ese acto, cosechas un hábito. Ahora, si tú siembras en ese hábito, cosechas carácter. Y si tú siembras en ese carácter, podemos cosechar un legado. ¿Ves todo lo que podemos aprender de la vida de Jesús? Entonces, el poder vivir de manera diferente realmente es el resultado de miles de decisiones pequeñas que hacemos cada día para poder formar y forjar hábitos que nos van a ayudar a crecer. Jesús tenía hábitos. Jesús oraba con frecuencia. Jesús leía las Escrituras con frecuencia. Jesús asistía a la sinagoga con frecuencia. Si pudiéramos hacer constantemente lo que esporádicamente hacemos, nuestra vida sería completamente diferente. Tercero, actos pequeños tienen grandes consecuencias. Muchas veces pensamos y nos decimos, lo que yo necesito es un momento, una oportunidad, un momento de hacer algo heroico en la vida, que mi vida marque una diferencia. Y la mayoría de las personas buscan una oportunidad
única y desperdiciamos todas las pequeñas oportunidades que Dios nos va dando para hacer las cosas bien cuando nadie nos está viendo. Muchos de nosotros queremos cambiar el mundo, pero ¿qué si primero empezamos leyendo las Escrituras todos los días? Muchos de nosotros quisiéramos tener grandes cosas para nuestra vida espiritual, pero ¿qué si primero empezáramos todos los días entablando una conversación con Dios a través de la oración? Muchos de nosotros quisiéramos tener un matrimonio fantástico, pero ¿qué primero todos los días en la mañana hablamos de forma gentil a nuestro cónyuge? Muchos de nosotros quisiéramos tener hijos poderosos que fueran de influencia, que puedan llegar a cambiar el mundo. Pero ¿qué si primero empezamos bajando el teléfono y teniendo una conversación significativa con ellos? Muchas personas quieren lo magno, y lo magno cuando se presenta puede ser una oportunidad excelente. Pero lo importante es aprovechar cada oportunidad pequeña que se nos presente. ¿Por qué? Porque quizás nunca se te presente una oportunidad magnífica. Quizás la única oportunidad que se te presente para hacer una diferencia en este mundo no sea 1 o 2 actos heroicos, sino sean miles de actos pequeños de amor, de fe, de esperanza, de compasión hacia las demás personas. ¿Recuerdan la historia de Daniel? La razón por la que Daniel fue a la fosa de los leones y al horno de fuego, la razón por la que Dios le protegió y lo elevó para que fuera el hombre más poderoso después del rey persa. ¿Y saben por qué fue eso? Porque de costumbre él oraba, iba a su cuarto 3 veces al día a orar con un corazón agradecido. Y fue esa constancia en la oración que lo llevó a tener el respaldo de Dios. Y muchas personas quieren la influencia que tuvo Daniel. Muchas personas quieren la madurez que tuvo Daniel. Quieren el respaldo y la protección divina que tuvo Daniel. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a tener la vida de oración que tuvo Daniel? 4. Hoy es el mejor día para iniciar. Hay un dicho que dice, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. ¿Por qué el mejor momento fue hace 10 años? Porque si tú lo hubieras sembrado hace 10 años, hoy estarías disfrutando del fruto de ese árbol, de la sombra de ese árbol. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años, pero el segundo mejor momento es ahora, hoy. Y esto es lo que sucede. Muchas personas están inconformes con su vida. Eso no es aquí. Eso es en otro país. Muchas personas están inconformes con su manera de ser. Muchas personas están inconformes con su relación con su pareja. Muchas personas están inconformes con la relación con sus hijos. Muchas personas están inconformes con la relación entre sus padres. Muchas personas están inconformes con su trabajo. Muchas personas están inconformes con su personalidad. Y a veces estas personas ven su vida y dicen, pues sí, ha de ser de cambiar estas cosas. La cosa es que seguimos la misma trayectoria y sentimos que algún día milagrosamente Dios nos va a cambiar. ¿Y sabes qué? Pues sí, Dios te puede cambiar milagrosamente algún día, pero la Biblia dice que es hoy. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que escojas hoy a quién vas a servir. El mejor momento para cambiar fue hace 10 años, porque estaríamos recibiendo los beneficios de ese cambio. Ahora, chuta, no cambié, no hay cómo devolver el tiempo. Así que lo único que nos queda es el hoy, el ahora. El primer mejor momento para crecer fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Pero el peor momento es mañana.
Aprovechemos la oportunidad. Mira, el crear hábitos nuevos quizás es difícil. Para mí es difícil, ha sido difícil. Crear hábitos nuevos necesita voluntad, necesita sacrificio, necesita disciplina, necesita ir en muchas ocasiones, ir en contra de la corriente. Quizás la primera vez que tuviste que perdonar a alguien que te hizo daño sea difícil. Pero cuando lo haces una y otra vez, y perdonas de nuevo otra vez, y perdonas de nuevo otra vez, eso se va volviendo parte de ti. Quizás ver una situación adversa con fe y esperanza sea difícil, porque solamente ves oscuridad, simplemente ves tinieblas y te parece imposible ver algo de luz en medio de eso. Pero cuando empiezas a verlo y hacerlo y empiezas con disciplina, así esté difícil, empiezas a ver eso con fe, con esperanza, eso te va empezando a cambiar y eso se va haciendo parte de ti. Y entonces llega el momento en cuando ya estás lleno de problemas, todo se te viene encima. Eres una persona que piensa en fe, que siempre tiene esperanza. Eres una persona con propósito, una persona con visión. Que ahora estás lleno de problemas en el trabajo. La palabra del Señor dice que Él va a librar mi pie del lazo del cazador. Todo se está viniendo en contra tuyo, en tu familia, en lo que sea. El Señor dice que aunque ande en valle de sombras, Él está conmigo. Que no sabes qué hacer con tu vida. Su vara y su callado me corrigen y me dan aliento. Quiero desafiarles a que hoy, decidamos hoy, no en la tarde, no en la noche, no mañana. Hoy empecemos nuevos hábitos, pequeñas cosas constantemente que quizás veamos que no son importantes, pero cuando se hacen constantemente y forjan un nuevo carácter, pueden crear en ti una nueva persona. Hábitos de fe, que podamos desarrollar hábitos que te ayuden a crecer, hábitos que te hagan más como Jesús. Deberíamos preguntarle a Dios: Señor, ¿cuáles son esas cosas que hago esporádicamente que necesito empezar a hacer constantemente? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies?